Escuchemos lo que dijo Milei. Ya los salarios han empezado a ganarle a la inflación, o sea, eso va a implicar una recomposición de los ingresos de los trabajadores, porque los últimos datos están manifestando esto de que los salarios le vienen ganando a la inflación. Esa recomposición ya está empezando a tomar curso, fue de manera leve en el último mes y ahora se va a empezar a sentir de manera más ostensible. Bueno, el editorial que yo hice habla sobre la noción de realidad. Para hacer esto hay que ir a chequearlo con la realidad. Ustedes acaban de escuchar lo que dijo el presidente. Y si yo no escuché mal, dijo, bueno, se están recomponiendo los salarios. Se están recomponiendo los salarios. Este Cifras. dato es de la última semana. El INDEC publicó, creo que el día martes, los datos de salario. Fíjate, a febrero son. Esto, pero, ¿dónde Sí, se están recomponiendo? No hay forma de ¿Qué? identificarlo. Pero digo, ¿qué país ve? ¿De qué está hablando? Y fíjate porque a la- lo mejor no entendimos, no la vemos. No, él plantea que como la inflación se está moderando, entonces los salarios per se aparentemente recuperarían También, poder. pero a ver, la inflación se está moderando y ponerle que esté, no sé, en el 8 ahora, Sí. este mes. A Massa casi lo tiró por la ventana cuando tocó el 6. Sí. Y a Guzmán lo tiró por la ventana cuando tocó el 6. Y a Massa cuando tocó el 12. Pero además estamos la en el rango de... recuperación del salario y poder adquisitivo significa dos cosas. No solo que la inflación baje, sino que los salarios queden por encima. Cosa que no pasa. Fíjate, mira, salario registrado a febrero perdió 11,3. El público 20,6 y el no registrado casi 30. El promedio te da 17. El promedio te da casi 20 puntos de caída. Cuando mirás el RIPTE es un poquitito más pronunciado por una cuestión técnica, pero básicamente es secundario, te diría. El salario no registrado, menos El 28. salario no registrado. A ver, y el salario no registrado ya había perdido. Venía perdiendo Como en la guerra. Con el gobierno de Alberto, con la pandemia y después con el gobierno de No Alberto. registrado da como las jubilaciones, más o menos. Exactamente, el no registrado da como las jubilaciones. En Acá realidad, el sector público que hace el ajuste. ese es el ajuste que cuando vos lo ves en las placas de por qué tuviste superávit, está eso. 20, digamos. Sí, y también la guita que no le pagaste a las Además de universidades, un y a las montón de generadoras eléctricas. Pero esos salarios están incluidos dentro de esa cuestión, además de los despidos que tuviste y demás. Más de Milei hoy por la mañana. Hay sectores que están expandiendo con mucha claridad, como ser el caso de la minería, petróleo, gas, agricultura. Bueno, en esto coinciden todos, porque coinciden tanto Cristina como Milei. Dice, bueno, minería, gas, agricultura, eso está teniendo más actividad. ¿Es cierto o no es cierto? Estos son, a ver, son las actividades que además están beneficiadas con algo que decía el Vasco, que es el RIGI, el régimen de grandes inversiones. Pero todavía no Me llegaron. fui a ver qué les significa a los argentinos en términos de beneficio que a esos sectores, por ejemplo, desde el tercer año, no paguen derecho de exportación durante 30 años porque le dan estabilidad fiscal o le reduzcan 10% las ganancias o libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año. Perdón, ¿a vos, Vasco, te dan todo eso? Pero no, hay que estar A la instalado industria nada. no. Pero además va a poder importar usados todos los bienes de capital, Claro. los repuestos, todo. Hay un montón Imagínate de que beneficios. no, eso, bueno, después si querés te lo Ahora, explico. mirá el dato. ¿Cuánto generan empleo estos cuatro sectores? 400.000 puestos de trabajo. 400.000, el 6% del total de empleo registrado. 6%. Y peor aún, ¿qué vemos acá? La serie de los últimos 15 años. Está casi estancada. No pasó nada. Aumentaron 20.000 puestos O en sea, 15 pasaron años. por diferentes crisis y tampoco les fue mal ni bien. Mira, no lo traje pues medio técnico. Estos son los cuatro... Los cuatro. Ah, y el campo también. Sí. Perdón, gas, Hernán. petróleo, Son no empleos- registrado, ¿no? ¿Son empleos directos o incluyen proveedores? Por ejemplo, No, directos y registrados. directos Bien, y registrados. del O sea, sector, los proveedores de la industria petrolera no están ahí, o los Sí, sí, proveedores de están ahí, máquinas están herramientas sí. incluidos. Sí, sí. Con en eso... sí, eso está incluido. Lo que no está es, en el sector agropecuario a veces dicen, nosotros somos... Claro, tal pueblo se benefició. Agroalimentario. Bueno, la parte industrial no está acá, porque no es la que está beneficiada. No es la que está beneficiada. Pero fíjate que en 15 años no movieron el perímetro, generaron 20.000 puestos de trabajo. ¿Cómo haces Bueno, para que ellos esto- pueden decir, es la culpa del, no sé, el régimen estatista que había para estas industrias y que ahora van a explotar. Bueno, no lo traje, pero después lo podemos publicar y mostrar mañana. Hice actividad por actividad cómo funcionó su economía y los puestos de trabajo. El agro le iba bien, generaba los mismos puestos. Se caía, generaba los mismos puestos. El gas
Le iba bien, le iba mal, generaba los mismos puestos. Es decir, no tiene elasticidad de empleo. Está bien, pero puede servir para las divisas. Podría llegar a servir para las divisas Porque siempre y cuando... Van a traer, o sea, porque el agro, ya Claro. sabemos. Siempre y cuando yo me quede con las divisas. Claro. ¿Por Y qué? rebota. Porque el régimen de inversiones dice que a partir del tercer año le das libre disponibilidad de divisas. Con lo cual no te quedan a vos. Está bien, pero eso fue lo que a ustedes los puso en jaque, la penuria de divisas, la famosa restricción externa. Esa fue estructural de la Argentina por el modelo primarizado. Pero ahora íbamos Que digamos camino... que el Banco Central de Alberto también permitió que la guita se fuera para afuera, pero... Tuvimos nuestros errores, no cabe duda. Pero lo más importante es dónde te parás hacia futuro con las oportunidades que tenés. Me gustaría que Hernán nos diga también, porque ahora estamos haciendo algo parecido. La ley de promoción de la industria minera de Menem. En 30 años, ¿cuánto nos costó? Claro. ¿Y cuánto empleo generó? Claro. Porque te dejaron el agujero, ni los pueblos de alrededor vivieron de eso. ¿Cómo se hace esto en realidad? ¿Cómo lo querés? Si lo querés hacer bien, ¿cómo se hace? Se hace con algún nivel de libre disponibilidad sobre el excedente exportable. ¿Se entiende? Es decir, yo te digo, si vos me exportás más o me producís más de petróleo, entonces sobre ese excedente yo te doy alguna libertad adicional, porque es una promoción para que lo hagas. Y la segunda cuestión es lo que decía el Vasco, que vos escales en el valor agregado. Claro. Pero Es decir, estas industrias, así como están y con esta progresión, no alcanzan para compensar la pulverización de empleo. imposible. Te puede generar algo que pasaba en los 90, que vos veas que la actividad económica tenga alguna recuperación, pero la gente la vea pasar por esto. Más de Milei hoy. De los jubilados, con la fórmula que venía, sí, hubieran perdido 2 puntos del PBI este año. Nosotros estamos haciendo una recomposición que les devuelve 1.6. Ese 0.4 que se pierde en rigor es lo que estuvo perdiendo ahora. Ahora ya digamos, para los jubilados ya viene la recuperación. Atención, para los jubilados ya viene la recuperación, tomen nota del día y la hora, ya viene la recuperación, señor Lexter. Bueno, fíjate la recuperación. Te traje un cuadrito tuiteado por Econviews. No puede ser acusado de... De kirchnerista. Sí, pero viste nada. Bueno, fíjate qué muestra. Esta es la caída de Milei en términos de jubilación. ¿Cuál? Ya venía ¿De dónde? perdiendo esta caída. Ajá. ¿Bien? O sea, ya venía esto es- perdiendo. Alberto. Eso es Alberto. Claro que Fíjate, el serrucho ese por los bonos. está hecho en pesos equivalentes. Fíjate que se reduce a la mitad la jubilación. Bien, se pulveriza. No tiene bonos esto, sin bonos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, la curva naranja es la recuperación que dice Milei. Esta. Está lejísimo de recuperarse lo perdido, ¿no? Es una recuperación muy moderada. Muy moderada. Milei te diría es una recuperación. Efectivamente, Claro, ¿por qué él no se hace cargo de esto? Él dice, toda esta caída es producto de esto. yo no tuve nada que ver. Y la recuperación es esa línea moderada. Ahora, esto es interesante. Yo no comparto tanto, pero Econview dice, si dejas la fórmula anterior, se te da la curva celeste. Bueno, pero por esto fue contra la curva, porque acá está el ajuste también. Si sigo Esto la es curva... ahorro. Claro, pero si sigo... Ahorro del Exactamente. recorte. Pero digo, si dice Econviews... yo Es la tengo motosierra a los jubilados, acá está. Claro. Acá está, tenés la motosierra a los jubilados. Exactamente, eso es la motosierra. Eso es lo que finalmente yo, algo que era en principio licuación, convierto en estructural y lo paso a motosierra. Lo que dice Econview es, si vos dejabas la fórmula, la recuperación sería mucho mejor que... Pero no la quieren, justamente, Pero porque no. esto es lo que le permite decir después hay superávit, a Claro. costa de los jubilados. Debería haber igual recuperación de la actividad Lo y de que los es salarios. asombroso ¿no? es Que yo como tengo- frente a esto, que acá se ve claramente la magnitud del recorte, acá sí es voluntario, Sí. porque esto es lo que propone el gobierno, cómo todavía buena parte de los jubilados incluso lo sigue apoyando. Sí. Y sigue creyendo que este sacrificio es necesario. Y fíjate que ponen el valor. Dicen, en 2025 los jubilados dejarían de recuperar 13% de su poder adquisitivo. ¿Se entiende? Si dejaban la fórmula anterior, recuperarían 13. Tiene una serie Claro. de premisas que hay que ver cuánto si van a se terminar produce. perdiendo. Sí. Lo que pasa es que hoy los jubilados, esto se va a quedar acá. Se va a quedar acá. ¿Por qué? Porque ahora está atado a la inflación. Con lo cual, ¿no van a perder contra la inflación? No. Claro. Nunca le van a ganar. Pero van a quedar acá tampoco. abajo. Exacto. Ya está, es estructural. Por eso mi ley dice... No van a recuperar, o sea, van a tener
a lo sumo van a estar en ese nivel, van a ir recuperando lo que pierden contra inflación, pero acá abajo. Van a estar acá. O sea, Nunca van a ganarle a ese punto. No van a estar cerquita del fondo del pozo. Exactamente. El fondo del pozo es este, van a estar cerquita del fondo del pozo. Sí, si eventualmente la lo que no inflación se se dispara, esta fórmula Sí, les Bertín. convendría. Lo que no se recupera es, digamos, de diciembre a febrero, diciembre a marzo. Sí, en Ese realidad 40% se recupera parcialmente, pero no totalmente. te congela más o menos en los niveles de diciembre. Un Claro, y poquitito abajo ahí de diciembre. aplico la doctrina Cerolini en este momento, que es recordar siempre la devaluación del 118%. Sí, pero además una cosa, lo que nadie recuerda es, vio que esto es autoinfligido, esto es una hiperinflación generada por él, que después dice, Era del otro. Está bajando. esperamos la hiperinflación. ¿Usted sabe cuánto fue, Graña, la última, que estaba el Vasco de Mendiguren ahí, la última, lo que viene a ser el aumento de la, no la inflación mensual, sino la de mayorista? La mayorista de noviembre, ¿sabe cuánto fue? No, no me acuerdo. Vio que, a ver, él dice, estábamos viajando al 17.000%. Sí. Bien, al 17.000% es por el 54% que dio diciembre. Bien, ese 54%, ¿sabe qué día entregó el poder Alberto 10 de Fernández? diciembre. 10 de diciembre. Massa gobernó hasta el 10 de diciembre. En esos 10 días de diciembre, ¿cuántos días hábiles hubo? No sé, muy Hubo poco. 2 feriados, 4 días hábiles. En 4 días hábiles de Massa le atribuye el 54%. ¿Usted sabe cuánto fue asociado a la la inflación devaluación. mayorista de noviembre? No. 11%. Estaba por debajo del promedio, que era 12,5%, que tenía la inflación general. Es decir, que estaba a la baja. Vino este muchacho, encajó el 118%, voló todo por el aire y se fue a 54%. Y dice, viajábamos al 17.000. Pero ellos ese mes no tuvieron responsabilidad. No. Bueno, eso entonces... Un poco más de Milei, hoy temprano en este caso hablando de universidades. Los que le recortaron a las universidades fue el gobierno anterior. Digo, de hecho, en el último año del gobierno anterior que estaba ella, digamos, se le cortaron 70.000 millones de pesos a las universidades. Sin embargo, nosotros hemos aumentado sustancialmente la partida a las universidades y se las hemos transferido. Hemos aumentado sustancialmente las partidas a las universidades, señor Lester. Bueno, esto lo hemos discutido mucho en la última semana. Nos quedó medio cortado. No sé si se puede correr porque básicamente acá tenés el censuran, presupuesto. viejo, no te dan pelota. Mirá. No, pero el problema es que nos vemos así casi que Milei tiene razón. Básicamente, si uno extiende y agrega el 2024, vamos a ver que respecto del año anterior, ahí estamos, es un 27% el presupuesto de las universidades respecto de lo que había sido el 2023. Esto, la verdad, es casi como lo de los salarios. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie y, de hecho, fue la discusión y el eje de la movilización del último tiempo. Ahí está, ahí clarísimo. Sí, acá hay una discusión, porque él dice, yo les transferí, y después habla del presupuesto. Esto es presupuesto. Cuando vos ves las transferencias, claro, las transferencias dan un poco menos, pero básicamente, después de mayo, a fines de mayo, incluso con el 70%, el otro 70% y todo lo que quieras, a fines de mayo no hay más plata. ¿Qué significa esto? Que las universidades, algo que también en la entrevista dijo, no va a pasar más, las provincias no van a tener que ir a comer de la mano del Estado Nacional, bueno, las universidades sí. Porque el presupuesto no se movió. Sigue estando exactamente en los mismos valores que eran los del 2023 congelados.